El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Y hoy seguimos estudiando la palabra de Dios. Nos hemos propuesto a estudiar la carta a los Efesios y lo hemos hecho de manera sistemática. Y hoy nos corresponde el versículo número 13 de esta hermosa carta. Y nuestro título, el Evangelio de verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice la Biblia: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Me llama profundamente la atención de que el apóstol habla acerca de un sello. Así que cuando tú oras, Dios no solamente ve la sangre de su Hijo derramado sobre tu vida, sino que hay un sello, el cual es el Espíritu Santo. O sea, vemos una operación en tu vida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo opera, el Espíritu Santo obra y el Espíritu Santo se manifiesta. Y esto lo hace posible Dios a través de Cristo. Pero para ello, la Biblia muy claramente nos dice que una persona debe haber oído la palabra, haber creído a la palabra, para que así pueda ser sellada. No hay forma de que tú puedas en tu vida recibir el Espíritu Santo si no has primero aceptado a Cristo. Es Cristo quien nos da a nuestra vida la promesa del Padre. Me encanta la explicación de esta traducción bíblica de la Biblia amplificada. Recuerda que hemos querido traerte la Biblia de una manera desmenuzada. Ninguna traducción ha sido corrompida o tiene el propósito de desviarte de la fe, como un día algún pastor me decía que las Biblias, y yo caí en un grave error al compartir un video donde se desvirtuaba y gente malobrada y usada por el mismo diablo hacían que la NTV era del diablo, que porque traía, incluía, sacaba, y todo eso lo hacen algunos estudiosos que no ven que lo que hace estas Biblias es explicarnos mejor para la palabra de Dios. Y ya vas a ver que lo que yo te digo está en la Biblia y está en la Reina Valera. El poder nosotros comprender con nuestra mente la palabra de Dios. Pero ya vamos para allá. Dice la Biblia amplificada, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, la buena nueva, el evangelio
de vuestra salvación. Y habéis creído. O sea, recuerda que el propósito de la palabra es que tú recibas las buenas nuevas de salvación. Que tú puedas ser libre del poder del pecado. Pero a su vez, que tú seas redimido del poder del pecado. Y esto lo hace el Evangelio. Luego dice la Biblia que el creer, o sea, el atender, porque tú oyes el mensaje, pero luego debes creerlo, te hace adherencia a Él. Y una vez tú te adhieres a Él, eres confiado en Él, para así poder ser sellado con el sello del Espíritu Santo largamente prometido. Así que leámoslo todo para que tú lo puedas comprender. Biblia amplificada. En Él también vosotros, que habéis oído la palabra de verdad, la buena nueva del Evangelio de vuestra salvación, y habéis creído, adherido a Él y confiado en Él, fuiste sellado con el sello del Espíritu Santo largamente prometido, que es, o sea, el Espíritu, la garantía de nuestra herencia, las primicias, la prenda, el anticipo, el pago inicial de nuestra herencia, en anticipo de su plena redención, de nuestra adquisición, completa posesión de ella para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu Santo tiene que ver contigo, que es una manifestación que te hace ver lo grandioso que vamos a vivir en el cielo por la eternidad. Es el anticipo, lo llama el apóstol. Ahora la Biblia, el mensaje nos dice, Biblia, el mensaje, Efesios 1, 13 y 14, es en Cristo que ustedes, una vez que escucharon la verdad y la creyeron, este mensaje de su salvación, se encontraron en casa libres, firmados, sellados y entregados por el Espíritu Santo. Este sello de Dios es la primera entrega de lo que está por venir. Un recordatorio de que obtendremos todo lo que Dios ha planeado para nosotros, una vida gloriosa y de alabanza. Y es que el grave error del cristiano es creer que la santidad, primero que todo, es una acción, en cambio de ser una conducta y una forma de vivir. Y lo digo que es una acción porque a veces se le enseña que es pecado pintarse porque Jezabel se pintó, que es pecado usar pantalón porque el pantalón es del hombre, que es pecado la idolatría porque la idolatría nos aleja de Dios, que es pecado escuchar música mundana, que es pecado el cine, que es pecado, y prácticamente todo se vuelve pecado. Que es pecado tú acercarte a una persona que se encuentra en un estado diferente al tuyo, que es pecado hablarle. Y cuando nos damos cuenta se crean una serie de normas y de patrones que eso mismo hizo Israel. Y Israel lo convirtió en una tradición, una norma de vivir, pero no era la palabra. Y en cierto momento y en determinado momento, el mismo Dios les dijo, ustedes invalidan la palabra por vuestras tradiciones. Y es que hay personas que guardan todo eso, pero
cometen actos de chisme, de habladuría, de malos ejemplos, de malas acciones. Y eso no es pecado, porque no se ponen el pantalón, o no se pintan, o no se maquillan, etcétera, etcétera. Yo más bien te diría que debes reflexionar en el Evangelio, meditar en la palabra y llegar a un patrón de conducta de no hacer algo porque tú sabes que lo que haces está mal. Si una mujer va a usar el pantalón, el maquillaje, para promover su cuerpo y ganar admiración y que otros vean los atributos, pues es pecado. Pero si tú usas los elementos para presentarte, para un decoro, no es pecado. Así que el pecado viene en la acción. Y la Biblia muy claramente, y el apóstol comienza a decirnos en la Reina Valera, en él también vosotros. Y recuerde que esa expresión de vosotros se usa, según los estudiosos, para hablarnos, supuestamente el apóstol, a nosotros los gentiles. Que el apóstol usa la expresión nosotros para referirse a él como judío y traer el mensaje a los judíos. Y que cuando usa la expresión vosotros, que así lo hace en Romanos, cuando en Romanos capítulo 9 el apóstol comienza a hablar acerca de Israel que fue elegido y habla acerca del sentir que ellos tenían, se sentían desechados por todo el mensaje y la predicación que traía el apóstol. Y él le dice, pero es que nosotros somos linaje de Abraham, nosotros que recibimos el mensaje, nosotros. Entonces ellos usan ese patrón de estudio para decir, mire, es que el apóstol se está refiriendo a los judíos. Y puede ser cierto. Pero vuelvo y te digo, al mirar el contexto de la carta, porque la carta a los Efesios no es una carta donde se responde una pregunta. No lo es. No es una carta que se dirige a cierta iglesia. Tampoco lo es. Se le adjudica a Éfeso, y ya lo estudiamos en la introducción. Porque recuerda que esta carta forma parte de las 4 cartas que se escriben en prisión. Filipenses, Colosenses, Filemón, Efesios. Pero Efesios es una carta universal que va dirigida a la iglesia. Así que el apóstol, en cierta manera, le está diciendo al gentil que hay un fundamento. Un fundamento basado en ¿qué? En la palabra. Primero hay que oírla. Segundo, hay que creerla. Para poder oír, para poder creer, hay que llevar a nuestro corazón. Y otro escritor que no es el apóstol Pablo nos dice, pero leamos primero Timoteo. Devolvámonos, Timoteo. Timoteo capítulo, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Dice el apóstol, pero el fundamento de Dios está firme. O sea, ¿cuál fundamento? El oír y el creer. El oír y el creer, ¿qué? El mensaje de salvación, las buenas nuevas. Teniendo este sello, o sea que el oír, el creer, el actuar, te hace que te pongan un sello. Cuando uno va y registra los documentos, para que tengan ese documento como una validez, le ponen un sello, una marca. Eso está haciendo Dios contigo. Cuando tú oyes y crees la palabra, tienes un sello.
Eso está diciendo la Escritura. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire lo que dice la Biblia amplificada sobre este mismo versículo. Segunda de Timoteo 2:19, Biblia amplificada. Pero el fundamento firme de Dios, o sea, puesto por Dios, permanece. Seguro e incrementable, llevando este sello, o sea, una inscripción. El Señor conoce a los que son suyos, y todo aquel que se nombra a sí mismo con el nombre del Señor, desecha toda iniquidad y se aparta de ella. Esto a veces se confunde con la santidad posicional, porque esto es más que tu santidad práctica. Recuerda que hay 3 grados de santidad. La primera santidad es la que Dios nos da. Y Dios ha manifestado esa santidad desde el Antiguo Testamento. Esto no es del Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha marcado la santidad y lo hizo con Israel. ¿Cómo Dios a Israel lo santificó? No fue a través del Cordero. No fue a través del sacrificio que ellos debían hacer. No, esa era una santidad práctica, una forma de ellos vivir. Pero la santidad posicional es que Dios los coge de entre todas las naciones, los aparta para Él. Eso es santidad. Ahora en el cristianismo, Dios nos coge del mundo, nos saca del mundo y nos coge para Él en Cristo. O sea que ya tú no puedes seguir igual que el mundo. Si tú estás en esa santidad, en esa posición, que Dios te ha redimido del poder del pecado, que te ha librado del poder del pecado, que te ha quitado todo poder, eres santo. Y tú debes, a partir de ahí, no para obtener la santidad, sino para vivir de acuerdo a lo que la santidad que Dios te dio, debes hacerlo. O sea, corresponder a lo que Dios hizo es que tienes una santidad práctica todos los días, cada momento. Por eso vuelvo y te digo, el error del cristianismo es creer que solamente cuando se va a la iglesia está Dios. Cuando haces el devocional está Dios. Y resulta que Dios está 24 horas de los 7 días contigo. Cada minuto. Empecemos. Cada segundo. Cada minuto. Cada hora. Cada día. Cada semana. Cada mes. Dios está contigo. Tú no te alejas de Él por un segundo. Quizás en tu mente tú lo puedes hacer. Pero Dios no se aleja contigo. Por eso cuando tú ves esas páginas de pornografía, Dios está contigo. Cuando tú vas a la discoteca, Dios está contigo. Cuando tú engañas en un negocio a otra persona, Dios está contigo. Cuando tú hablas mal, tratas mal, por debajeas y no te has mirado tu actitud, Dios está contigo. Por eso confundimos la santidad que Dios nos da con nuestro accionar. No,
Tú accionas por lo que Dios ya hizo. Tú no puedes hacer algo. Ni el pantalón hace más, ni el pantalón hace menos. Pero la actitud con que tú lo uses es lo que hace la diferencia. Porque una mujer puede usar una falda y tener una lengua para barrer toda la casa. O puede tener un pantalón con la misma lengua para barrer toda la casa. Así que, ¿cuál es esa actitud con la cual tú haces las cosas? Ahora, este pasaje de Timoteo, el apóstol lo extrae de Números capítulo 16, versículo 5. Números 16, 5. Con ello te digo, Dios no cambia. Ese Dios que por falta de estudio nos muestran que es diferente, un Dios malo, un Dios perverso, un Dios inquisidor, con el Dios del Nuevo Testamento, que antes se manifestaba el Padre, ahora en el Nuevo se manifiesta el Hijo. Eso es un grave error. Dios siempre se ha manifestado desde Génesis hasta Apocalipsis como Dios. Y ha operado Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy opera Dios el Padre, Cristo y el Espíritu Santo. Dios no cambia. Dios no muda. El trato sí con cada dispensación. Pero si lo miramos bajo el telescopio, es el mismo trato que hoy hay, a diferencia de que hoy no obra la persona, sino el Espíritu Santo obra por la persona. ¿Por qué? Porque ya está el cumplimiento de todo el plan de salvación. Dice Números 16:5, y habló a Coret, o sea, Moisés le habla a Coret, y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará a sí mismo. Expliquemos. Resulta que Coret se rebela contra Moisés. Coret dice, a ver, un momento. ¿Cómo así que Dios solo va a hablar por Moisés? ¿Qué es lo que pasa? Dios también puede hablar por mí. Y empezó a hacer lo que se llama una división en la iglesia. Cuando uno como ministro no entiende que si Dios lo llama como pastor auxiliar, es uno un pastor auxiliar. Si Dios te llama como pastor principal, eres pastor principal. Pero si Dios te llama como un pastor auxiliar, o sea, estás bajo un ministerio, debes guardar tu corazón de no ser ese Coret que el día de mañana te puedes crecer por encima de tu pastor principal, creyendo que tú puedes ser más que él. Y ese es el grave error de no saber en dónde estamos parados. Es el grave error cuando una persona de la iglesia se levanta porque cree que Dios le puede hablar a él y porque vio en su pastor alguna actitud que juzgó a él que no era de Dios. Y por eso hay mucha gente que está en problemas delicados de juicios y de cosas, porque es que Dios a quien llama aparta. Si Dios nos llama al ministerio, Él nos coge y nos aparta. Y trata con nosotros. Hay mucha gente que vive el estado de Abraham. Dios llama a Abraham y Abraham obedece, escucha la voz de Dios, pero no actúa de acuerdo a esa obediencia y de acuerdo a ese creer. Porque a él se le promete un hijo,
ve que pasa el tiempo, que su mujer ya no le llega el periodo menstrual, ya no ovula. ¿Ahí qué hay que hacer? Pues nada, porque no hay manera de que nazca una criatura. Se necesita un óvulo, no lo tiene. Pues sencillo, la ley le permitía tomar de su esposa una criada y hacerla su concubina y poder tener un hijo. ¿Hay pecado en ello? No. ¿Era permitido? Sí. ¿Pero era el plan de Dios? No, no lo era. A veces tú haces cosas que te son permitidas, sí. Que puedes estar, sí, Abraham, pero no es la voluntad de Dios. Cuando eso se desate, te vas a lamentar una vez más, porque hiciste algo que no era la voluntad de Dios. Te moviste en una esfera que no era la voluntad de Dios. ¿Dios te desecha? No, Dios no desechó a Abraham. Miremos a Pedro. Dios desechó a Pedro porque le negó antes de él ser crucificado. No. Dios lo retiró cuando Pedro comenzó a sustraerse de ir a los gentiles, compartir, pero cuando veía que llegaban los judíos de Jerusalén se retraía y pasaba para allá, pasaba para acá, tanto así que tuvo que ser exhortado en Gálatas por el apóstol Pablo. No fue, pero cumplió lo que debía hacer. Escribió Pedro 3 cartas, creo. ¿Quién escribió las demás? El apóstol Pablo. Entonces, vuelvo y te digo, Coré vio que podía ocupar el liderazgo de Moisés. Levantó un grupo de personas aliadas, un séquito. Todos le aplaudían la espalda. Le decían, bien, Chino, sí, claro, ese viejo que va a poder ya. Es que mírelo, no, yo soy más joven, tengo más estudio. No te equivoques. No te equivoques, porque es que Dios a quien llama, Dios respalda. Algo que he venido aprendiendo es que donde apunta el dedo de Dios, su mano está para proveer. Donde apunta el dedo de Dios, su mano está para proveer. Así que no empieces a tomar acciones porque estás atravesando algo en tu vida personal que no es como tú de pronto estás acostumbrado. No. Tú séle fiel a Dios y cumple tu ministerio. Tu ministerio es tu trabajo. No solamente tu ministerio es ser pastor, ser evangelista, no. A veces nosotros mismos nos hemos cuestionado, estamos en las redes, estamos predicando, no nos detenemos, anhelamos sí tener un lugar, oramos por ello a Dios, pedimos su dirección porque no nos queremos mover en nuestra carne, pero seguimos haciendo una labor, y no solo a través de la radio, no solo a través de las redes, no solo a través de la televisión, no, lo hacemos también en nuestro lugar de trabajo. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.